Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a la clase de operación y fundamento de las telecomunicaciones en este 24 de noviembre del 2020. Les voy a pedir por favor que desde ahora pongan presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia. Entonces desde ahora por favor poner presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia. Bien, vamos entonces a seguir con el tema que nos convoca el día de hoy, un nuevo tema que ya estamos tratando, que es la codificación de caracteres. ¿Ya? Bueno, la semana pasada vimos una pequeña, digamos, introducción al tema de codificación de caracteres que ya creo que por tiempo va a ser lo último que alcancemos a ver este año. Quedan un par de temas pendientes, o un tema pendiente en específico nos va a quedar después de la codificación de caracteres, así que igualmente avanzamos de una manera correcta este ramo de operación y fundamentos con relación a los demás ramos que evidentemente no avanzamos, digamos, con los tiempos que correspondían, dadas las condiciones que tenemos para realizar las clases, pero eh, visto desde esa perspectiva es que este ramo se ha avanzado de manera correcta y eso es bueno para nosotros, ¿ya? Bien, entonces chiquillos, bueno, la clase del día de hoy está referida a la codificación de caracteres. Vamos a conocer qué es la codificación de caracteres. Para eso les voy a dar el objetivo que ya está apareciendo acá. Se los voy a dejar en el chat. Está apareciendo también en sus pantallas, que es conocer la codificación de caracteres. Bien, la semana pasada habíamos hablado un poquito, ya no tan profundamente de qué es la codificación de caracteres. Habíamos dicho que es el método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural, entiéndase lenguaje natural, un idioma, un dialecto, ¿no? Un alfabeto también, en un símbolo de otro sistema de representación. Ya, para que se vaya entendiendo, la codificación de caracteres es cómo se representa, ya sea una palabra, un símbolo, un número, en nuestras computadoras. Ya está referido a más precisamente los sistemas de computación, que es donde a nosotros nos interesa ver este tema. ¿Ya? Entonces dice convertir un carácter de un lenguaje natural alfabeto a un símbolo de otro sistema de representación, como un número, una secuencia de pulsos eléctricos en un sistema electrónico, aplicando una serie de normas o reglas de codificación. Entonces, habíamos dicho que la codificación de caracteres se basa en definir tablas que indican el carácter en el lenguaje natural y su correspondencia en el lenguaje del ordenador o del computador. En estricto rigor, que están diciendo acá que existen tablas que tienen equivalencia entre lo que es un número y su valor, por ejemplo, en binario, ¿ya? Ese valor o esa codificación en binario, esos pulsos, esos unos y ceros, para el computador tiene un significado, ¿ya? Que es traducido a través de esta tabla de codificación de caracteres, ¿ya? Esa tabla es la que permite al computador hacer la traducción y poder entregarnos en la pantalla los caracteres o el alfabeto que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces dice que estas tablas se denominan conjunto de caracteres. Así se llaman estas tablas, conjunto de caracteres. ¿Ya? Char set o character set, también mapa de caracteres, también un nombre válido, o página de códigos. ¿Ya? Esos nombres son válidos para referirse a estas tablas que tienen equivalencias, ¿cierto? Para representar cualquier símbolo dentro de un idioma.
Bueno, aquí dice los conjuntos de caracteres más comunes, universales, nos dan ejemplo, habíamos hablado un poco sobre el código Morse, que es este código que se utiliza pulsos, ya que pueden ser, por ejemplo, pulsos golpes eléctricos, pueden ser, incluso se utiliza hasta con el pestañeo, se puede hacer código Morse, también con puntos de escritos, ya secuencia de puntos. También está el braille, que es este tipo de escritura, digamos, comilla escritura, que utiliza la gente no vidente para poder leer, ¿cierto? Que son estos relieves, ¿ya? Que forman, digamos, un lenguaje. También da otro ejemplo que son las banderas de señales marítimas, entre otros ejemplos que podrían aparecer. Entonces, como se estarán dando cuenta, si estamos hablando de lenguajes o alfabetos, ya sabemos que en el mundo no existe solamente un lenguaje o un alfabeto. Aunque en algún punto de la humanidad trató de crear un, digamos, un lenguaje universal, que todavía existe, que se puede estudiar, que es el amaranto, si mal no me recuerdo. Déjenme buscarlo. Que es un tipo de lenguaje que se trató de imponer como un lenguaje. Lo voy a buscar y se los voy a mostrar. Lenguaje. Bueno, precisamente no me acuerdo el nombre exacto de este lenguaje que existe. Se estudia hasta el día de hoy, que trató de imponerse como un lenguaje, digamos, universal, que se usara en todo el mundo. ¿Ya? Pero sabemos que eso es imposible porque cada cultura, cada región, cada país tiene sus propias, digamos, dialectos, costumbres, ¿eh? Su propio idioma. Es por ello que también existe un conjunto de caracteres para cada parte del mundo, cada continente, cada país en específico, ya tiene su propio conjunto de caracteres. ¿Ya? Si bien sabemos que el idioma español, por ejemplo, se utiliza en toda Latinoamérica, sabemos que dentro de este mismo idioma español existen ciertas palabras o ciertos caracteres que son propios de cada cultura. ¿Ya? Por eso es que existe, si bien, por ejemplo, existe el inglés hablado en Inglaterra es muy distinto al inglés hablado en Estados Unidos, por ejemplo. Existen distintas jergas o distintos tipos de pronunciaciones. ¿Ya? Eso un poquito para entender que no existe solamente un conjunto de caracteres, sino que para cada idioma existe uno y por eso aquí se muestra esta lista, ¿ya? Que está apareciendo acá. Cada uno de estos que está acá es un tipo de conjunto de caracteres o una codificación especial para cada país, como acá se muestra. Podemos ver que está Europa Occidental con la ISO 88591. Tenemos la ISO 88592, que es Europa Occidental y Centro Europa, checa, polaca, croata, rumana, eslovena. Y así podemos ver que existe para el griego, para el hebreo, para el tailandés. eh, Tenemos otro más específico para idiomas de Centro Europa, como Polonia, República Checa, Alemania, Italia. Y así podemos ver especificaciones para cada país, cada idioma. Idiomas bálticos, rumano por ahí aparece, para el japonés, etcétera. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Consultas? ¿Acotaciones? Ahí don Iván nos pone el idioma, que era Esperanto, exactamente, Esperanto. Gracias, don Iván, por la acotación.
Vamos bien hasta acá, chicos, ¿cierto? Ahí me confirma don Josué, Benjamín, todos ok, perfecto, chicos. Sigamos. Bueno, entendiendo lo anterior, vamos a pasar ahora a hablar del código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? O ASCII, se pronuncia ASCII. El conjunto de caracteres ASCII, publicado por el ANSI, recuerdan que era el ANSI, que lo estudiamos en instalación de servicios básicos, que es la American National Standard Code for Information Interchange, ¿ya? Que sería esta especie de ISO norteamericana, pero a nivel norteamericano. Creó este estándar en 1967. Significa Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información. Esa es como la traducción, digamos, literal. ¿Ya? Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información. Dice que este código está basado integralmente en el alfabeto latino. ¿Ya? Que tiene distintos tipos de uso y puede tratarse de una combinación de símbolos en el marco de un sistema establecido que cuenta con un cierto valor. En español está hablando de que el código ASCII es una tabla de caracteres, un conjunto de caracteres que tiene letras, números y los símbolos que conocemos como asterisco, signo de pregunta, signo de interrogación o cualquiera que se le pudiese ocurrir. Entonces dice, el ASCII en informática se conoce como código fuente al texto, desarrollado en un lenguaje de programación que debe ser compilado y desarrollado para poder ejecutar en un computador, que es una presentación de los caracteres. En español, ¿qué quiere decir esto? Eh, Básicamente lo que te están tratando de decir acá es que el código ASCII, digamos, es ese programa, ya es ese lenguaje que hace la traducción en esos bits que llegan, unos y ceros, esos pulsos eléctricos llegan a un punto en que este programita, digámosle programita porque es un código, es un script, eh, traduce esos unos y ceros y te los muestra como letras, como una A, como una B, como una C, y te las va juntando y va formando las palabras, ¿ya? Esta información, la que te entrega ASCII, es la que hace esa traducción para mostrártela a ti en pantalla, para darte un entendimiento, para que tú entiendas el lenguaje en el cual estás trabajando, o entiendas los caracteres, porque el lenguaje, cierto, lo da las palabras que se van formando, ¿ya? A lo que nos interesa a nosotros son los caracteres, que la A sea la A que conocemos desde primero básico, la S sea la S, la I, etcétera, ¿no? Entonces, dice, se diseñó en un principio utilizando solamente 7 bits para dejar el octavo bit para la paridad, control de errores, por lo que solamente puede representar 128 caracteres, suficientes para incluir mayúsculas y minúsculas del abecedario inglés, además de cifras, puntuación y algunos caracteres de control. Paso a explicar qué nos están queriendo decir acá. El código ASCII para el idioma inglés, esta tabla de caracteres para el idioma inglés, utiliza 7 bits. ¿Por qué 7 bits? Porque con 7 bits yo puedo hacer 128 combinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que con 128 combinaciones yo le puedo dar un conjunto de bits o una secuencia de bits a una equivalencia de un carácter. ¿Ya? O sea que el idioma inglés necesita 128 combinaciones porque eso es lo que compone, digamos, su idioma. Más algunos caracteres, más los números, ¿cierto? Y más algunos, ¿cómo se lo explico? Caracteres de control que se llaman. Ya que es el arriba abajo, el eliminar, que están en nuestro teclado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el idioma inglés necesita 7 bits, porque con 7 bits yo puedo hacer 128 combinaciones. Puedo darle una identidad a cada una de estos caracteres.
¿Se acuerdan que en hexadecimal necesitamos 4 bits? Porque con 4 bits puedo hacer 16 combinaciones. Para que se entienda la equivalencia. Bueno, en ASCII, para el idioma inglés, necesito 7 caracteres. Porque el idioma inglés basta con 128 caracteres para poder representarlo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Josué dice, profe, ¿y nosotros usaremos algún programa que nos permita la codificación de caracteres? Estamos usando esos programas o la codificación de caracteres, don José, todos los días. Ahora usted la está usando, de hecho, para leer este chat la estamos usando. Cuando usted se conecta a una página web la está usando, la usamos todos los días. ¿Ya? Esta tabla de caracteres viene, digamos, adosada, incorporada, es uno de los programitas que trae nuestro sistema operativo. Recuerda que el sistema operativo es un conjunto de programas que están trabajando, digamos, al mismo tiempo. Eh, y la codificación de caracteres es un programa que está ahí también trabajando, es un código. No le quiero llamar programa porque en verdad es un código que está haciendo esa traducción. Por eso le digo programita, ¿ya? Para que se entienda. Iván dice, los chinos utilizan otro script para codificar caracteres porque tengo entendido que ellos tienen mucho más caracteres en su idioma. Así es, don Iván. Lo que hablábamos al comienzo de la clase, si usted aún no llegaba, estábamos conversando que existen eh, tablas de caracteres para cada país, para cada idioma y para cada región. ¿Ya? De hecho, acá se las voy a mostrar nuevamente para los que llegaron atrasados. Ahí están. Cada idioma, cada país, cada región tiene su propia tabla de caracteres especial, ¿ya? Porque cada idioma tiene, digamos, sus propios símbolos. Por ejemplo, el chino es muy distinto al japonés, aunque algunos piensan que es lo mismo, es muy distinto. Dentro de China es muy distinto el chino que habla por ejemplo, el que vive al sur al que vive al norte, es bastante la diferencia, son casi otro idioma dentro del mismo país, ¿ya? Entonces por eso existen distintas tablas o conjuntos de caracteres que van a variar del país y de la región, ¿ya? El mismo Europa tiene muchas variaciones, tiene tablas específicas, ¿ya? La que estamos viendo ahora y la que nos interesa, en la cual nos vamos a meter, es el código ASCII que fue generado por Estados Unidos, ¿ya? Ustedes saben que Chile y gran parte de la región occidental se basa o se maneja por lo que hace Estados Unidos, ¿ya? Digamos es quien tiene la hegemonía y por eso lo estudiamos, querámoslo o no, ¿ya? Querámoslo o no. Así que, ¿por qué estamos viendo esto? Lo vamos a ver a continuación, cuando sigamos. Entonces, el idioma inglés utiliza 7 bits, para que se entienda eso, porque con 7 bits se pueden hacer 128 combinaciones, las cuales pueden entregar toda esta información que está apareciendo ahora en pantalla. Marcelo dice, profe, cada idioma utiliza una cantidad de bits diferente. Exactamente, cada idioma va a tener tiene que utilizar una cantidad de bits que se adapte a su idioma. Ahora, si me preguntas por un idioma en específico, no lo sé. Ya, no me sé la tabla de memoria de cada país, de cada región. Habría que investigar la tabla y ver cuántos bits utiliza, por ejemplo, el idioma chino, chino mandarín, que es como el idioma estándar de China, ¿ya? O el de Japón o el de Rusia. Utilizan caracteres distintos. No utilizan un idioma derivado del latín como el inglés, como el español, como el italiano, por ejemplo, el alemán. Bueno, el alemán es una mezcla también, todo lo que tiene que ver en esa zona báltica de idioma. Ya. Entonces, chiquillos, acá en la pantalla están apareciendo todos los caracteres o todas las combinaciones que se pueden formar con el idioma inglés, con los 128 caracteres. ¿Ya? Si contamos desde 0 hasta 127 van a tener 128 combinaciones. Por ejemplo, estamos en la tabla ASCII del idioma inglés. Si yo quisiera representar la letra A mayúscula, tiene una equivalencia que está apareciendo acá,
A ver, veamos este orden. Viene acá, ¿cierto? Ahí. Ahí. Este viene acá. Y este viene por acá, para que se entienda. Sí, por ejemplo, la A tiene una equivalencia al número 97, la A mayúscula. Entonces, cuando el sistema ingresa una secuencia, por ejemplo, en binario, que traiga el número 97 en binario, el sistema lo va a traducir como una A mayúscula. Por ejemplo, si aparece otra secuencia donde aparezca, por ejemplo, digamos por aquí, un espacio, el sistema lo va a traducir como un 20, ¿ya? Un signo de exclamación como un 21. O sea, cuando reciba un 21, el sistema lo va a traducir como un signo de exclamación. Cuando el sistema reciba un 20 en secuencia binaria, lo va a traducir como un espacio en la escritura. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, para que ya vayan viendo, simplemente es equivalencias. Ya cuando el sistema le llega una codificación, por ejemplo, el número 57, el sistema va a interpretar el número 57 como eh, el número 9, para que se vaya entendiendo. Bien, ¿por qué aparecen esos números rojos? Son la representación en hexadecimal también, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, pero es para que se entienda. La representación en decimal, hexadecimal, faltó la en binario, para que se hubiese entendido mejor. Bien, sigamos. Ya chicos, esta es la que nos va a interesar a nosotros, es la ISO 8859. Dice, pero ASCII no incluye los caracteres acentuados ni el comienzo de interrogación que se usa en castellano. Ya podemos ver aquí las principales diferencias que tiene el castellano con el idioma inglés. Nuestro idioma, sabemos, utiliza acentos. Ya acentúa las palabras, para ello lo representa con tildes, ¿cierto? Se representan con las tildes. Los acentos en algunas palabras dependiendo de la regla ortográfica. Eso en el inglés, perdón, en el inglés no ocurre. Ya el inglés no utiliza, digamos, tildes, no tiene representación de los acentos, ¿ya? También el inglés, por ejemplo, para las exclamaciones y para las preguntas, no utiliza, por ejemplo, el símbolo de interrogación de apertura o el signo de exclamación de apertura, ¿ya? Y dice ahí ni tantos entre otros, símbolos matemáticos, letras griegas, etcétera, que son necesarias en muchos contextos. Ya, por ejemplo, nosotros también utilizamos el símbolo pi para representar ciertos problemas matemáticos, en fin. ¿Ya? Por ende, ASCII estadounidense para nuestro idioma queda corto, no nos sirve para nuestro idioma. ¿Ya? Por lo que surgió la norma ISO 8859. O sea, se tuvo que crear una norma para nuestro idioma. Dice que utiliza 8 bits y que por tanto permite 256 caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Que 8 bits me permiten hacer 256 combinaciones. Como dice ahí, suficientes para abarcar los caracteres de un lenguaje en concreto. ¿Ya? En ellos, los 128 caracteres primeros son los mismos de la tabla ASCII original. O sea, se mantienen los 128 primeras combinaciones, no se tocan. ¿Ya? Y los 128 siguientes corresponden a símbolos extra añadidos. La primera revisión fue publicada en 1985. Revisión se refiere a su primera versión, ¿ya? Entonces en 1985 fue publicada
La primera ISO, la 8859, que corresponde a nuestro idioma, que es el castellano, que es la que utilizamos ahora actualmente para comunicarnos, para que ustedes puedan ver los caracteres, por ejemplo, en el chat, puedan ver las letras que están apareciendo aquí en la presentación. ¿Ya? Gracias a esta norma ISO 8859. Y chicos, acá está la tabla con la cual nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer nuestros ejercicios. Esta es la tablita que nos va a permitir hacer las traducciones de los mensajes que vamos a ver en ejercicios hechos en clase. Entonces chicos, si ven acá, si se dan el tiempo de contar, van a contar que hay 256 combinaciones desde 0 hasta la 255. ¿Ya? Cada combinación tiene un valor, tiene una función específica. ¿Ya? Por ejemplo, el 00 o el null, que es un carácter nulo o vacío, la representación del vacío está ahí. Un inicio de encabezado, por ejemplo, retroceso, un tabular, nueva línea, ya que son las teclas de control, ya que son la tecla Enter, también tiene una representación, suprimir, el delete, eh, el escape, la sustitución, fin, el cancelar, ya son las teclas de control que nosotros encontramos. Las flechas de movimiento también tienen entonces su representación. Por ejemplo, el espacio se representa con el número 32. La letra K mayúscula, el número 75. ¿Ya? Y aquí podemos ver un montón de caracteres extra también. Aparecen acá las palabras con la tilde, que están acá. Podemos ver los distintos símbolos, las llaves, los símbolos de mayor menor, los slash, los paréntesis, vemos también por ahí, etcétera. Entonces acá está todo, digamos, lo que nuestro idioma necesita para ser representado. ¿Ya? Más símbolos extra que a veces utilizamos también, que están por acá. Josué dice, profe, ¿y esa tabla no la tenemos que saber o en los trabajos podremos verla? Generalmente yo las agrego en las pruebas, don Josué, es innecesario aprenderse la tabla de memoria. Lo que me interesa que aprendan es el procedimiento. Bueno, ahí vamos a ver unos ejercicios. Es el procedimiento de cómo resolver. Si la tabla es imposible, bueno, hay gente yo creo que puede, tiene la capacidad de memorizarla completa, pero encuentro que es información innecesaria saber la tabla de memoria. Siempre yo la agrego en los mismos trabajos. Viene incorporada. En las pruebas también viene, no hay problema en eso. Y don Iván decía en qué situación se utiliza el null. Generalmente cuando son vacíos. Ya, el null generalmente, don Iván, es un carácter que se utiliza mucho más en programación, que es por ejemplo cuando tú estás llenando un formulario y no pones, digamos, datos en una de las casillas, ese dato es un null o un vacío, ¿ya? O un carácter nulo. ¿Y qué quiere decir? Que te va a tirar un error de vuelta. Por eso te digo que se utiliza en programación más que nada este carácter null, que es para indicar que no se puso nada en ese espacio. ¿Ya? Porque el espacio, Iván, indica que hay una separación. No te indica que hay un vacío. El vacío es otro concepto. Vacío es que no hay nada. La separación es para el espacio es una separación, por ejemplo, entre las palabras. Nosotros necesitamos el espacio para ir formando oraciones, ¿ya? Por eso son dos cosas distintas. El null, como te digo, se utiliza más en la programación, que es para señalar que un recuadro que se tiene que llenar en un formulario, por ejemplo, no tiene nada, que el usuario no agregó ninguna información. Eso. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Consultas?
El null sí sirve, don Amaro, es muy necesario. No he dicho que no sirva para nada, le digo que sirve, se utiliza más en el contexto para los programadores, es súper importante. Sobre todo, por ejemplo, insisto en el ejemplo del formulario. ¿Te has dado cuenta que hay algunos formularios que si tú no llenas una casilla, el formulario no te permite seguir? Eso es porque el formulario, el programador, indicó que no se puede dejar ningún null o ningún vacío para poder seguir. En esos casos es súper importante el null porque es una información necesaria o es un vacío. ¿Ya? Eso te indica el null, que no hay nada, es un vacío. Así que es importante. Pero en ese contexto de programación es súper importante, es más importante aún. Quizás para nosotros en nuestro contexto da lo mismo. Iván dice, ¿las pruebas presenciales nos dejará usar calculadora? Sí, porque me doy cuenta de las falencias que existen en matemáticas, así que yo dejo de utilizar calculadora. Si no, sé que más del 80% de las pruebas estarían en rojo. Eso chicos, ¿el resto todo bien? ¿Podemos continuar o más preguntas? Respondemos sin ningún problema. ¿Todo bien? El resto, por favor, si se pronuncia, sería espectacular. Ya, todo bien. Sigamos entonces. Dice, sin embargo, 8 bits siguen siendo insuficientes para codificar todos los alfabetos conocidos, por lo que cada zona tiene que usar su propia especialización de la norma ISO 8859, surgiendo las que listamos a continuación. Y aquí se responde a lo que estaba preguntando perdón, don Marcelo, que me preguntaba adelante si se utilizaban más bits, efectivamente, ¿ya? Por ejemplo, tenemos estos idiomas que necesitan más bits para poder ser representados, como el europeo occidental, el árabe, el alfabeto cirílico, griego, hebreo, tailandés, báltico y polaco, idiomas celtas, en fin. Entonces, si se fijan, la ISO 8859 tiene un guión y un número. Ese guión y número son las distintas, digamos, versiones em, o especializaciones que existen para ese idioma en específico, ¿ya? Es para ir, digamos, especificando cada uno de estos idiomas, ¿ya? Dice, algunas revisiones se le ha dado un segundo nombre, con el que podemos encontrarlo también cuando se hace referencia a él. Por ejemplo, al conjunto de caracteres ISO 8859-15 también se le da el nombre de latín 9. En la lista anterior aparecen reflejados. Veamos si aparece. Acá está. ¿Cierto? Latin 9 diseñada del símbolo de euro y otros a ISO 88591. Entonces, si se fijan, la versión 15, esta es una mejora de la versión 1 porque nos dice que añadió el símbolo de euro y algunos otros símbolos más. ¿Ya? El euro de la moneda europea, ¿cierto? La moneda que rige a Europa. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Bien, ya ahí están las fuentes de donde aparece la información si las quieren ir a revisar. Ir a ver, se las voy a dejar ahí en el chat para que investiguen más por su cuenta si quieren. Entonces ahí ver algo más. Bien, chiquillos, ¿tienen alguna consulta, pregunta que quieran hacer, duda, acotación, algo que quieran agregar?
Les leo, les escucho. Iván dice, ¿no es relevante saber las versiones de memoria? No, no es relevante, pero sí es relevante entender cómo funciona el código ASCII. Eso es lo que a mí me interesa, que usted entienda qué hace el código ASCII, para qué se utiliza, para qué sirve. No es necesario aprenderse cada norma de memoria, ¿ya? No es necesario para nada. Ya chicos, más preguntas, más dudas que quieran hacer, más consultas. El resto, por favor, si se podría pronunciar para saber si están ahí. Estoy acá. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Me podría hacer como una... ¿Qué es el código eh, ASCII, por favor? ¿Podría hacerme un resumen rápido, por favor? Va a tener que esperar al final de la clase don Para entender Alejandro mejor, porque por llegó favor. atrasado. Entonces no podemos, digamos, hacer a la carta de los atrasados la clase. Pero si espera hasta el final de la clase en el resumen, va a poder obtener el resumen o la información que necesita. Ya, vamos a ir al tema Me de parece. las clases, profe, cómo serán las actividades que veríamos con respecto a este tema. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, no se preocupe, vamos a ver los ejercicios. Bien, ya estoy esperando aquí que me cargue esto para poder mostrárselos. Entonces, por acá ya va apareciendo. Ya, estamos. Ya, chiquillos, entonces, esta que está apareciendo acá es la tabla con la cual nosotros vamos a trabajar los ejercicios del código ASCII. Ya vamos a trabajar en esta traducción, vamos a tener que encontrar mensajes y traducir mensajes, dependiendo de, de la codificación que me entregue el profesor en los ejercicios. ¿Ya? Para ello, entonces, les voy a compartir el siguiente ejercicio que está por acá. Está por acá. Está apareciendo en pantalla. ¿Ya? Entonces, este ejercicio que está apareciendo acá en pantalla es un ejercicio típico de traducción, digamos, desde binario hacia un mensaje, ¿cierto? Utilizando siempre nuestra tabla de código ASCII. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo primero que les voy a decir es que siempre van a ir separados en 8 caracteres. Ya podrán entender por qué, ¿cierto? ¿Por qué voy a separar, perdón, no 8 caracteres, en 8 bits? ¿Por qué voy a separar en 8 bits? Nos preguntó a nosotros, ¿A quién más? Podría preguntar. porque la ISO 8859 utiliza 8 para nuestro idioma. Excelente, muy bien. Porque la ISO que vamos a utilizar nosotros, que es la referente a nuestro idioma, utiliza 8 bits para sus combinaciones. ¿Ya? Bien, entonces siempre yo les voy a presentar los ejercicios desde binario hacia encontrar el, digamos, el mensaje desde o separados en 8 bits. Ya chicos. Entonces, lo primero que tendremos que hacer, ¿qué se imaginan ustedes que habrá que hacer con este ejercicio? Si se van imaginando ya qué habría que hacer con este ejercicio. Lo que dijo.
Concretamente, ¿qué debo hacer con este ejercicio? Transformar. Transformar, Transformarlo. ya, eso es lo concreto que debo hacer. Obviamente vamos a codificar, si eso yo lo tengo claro que vamos a codificar. Mi pregunta es más concreta, ¿qué debo empezar a hacer con este ejercicio entonces? Ya, ¿qué hago? Me dijeron transformar, ¿qué transformo? Pasar el binario a decimal primero. Bien, bien, muy De, bien, a decimar eso. muy bien. Eso, chiquillos, cuando yo les pregunte más concreto, más, porque obviamente que vamos a codificar, pues si de eso se trata la clase. Pero más concreto que debo hacer con este ejercicio, como bien dijeron, debo transformar cada uno de estas secuencias que está separada en 8 bits, la voy a transformar en primera instancia a decimal. Muy bien. Ya chicos, entonces, el primer conjunto de caracteres, ¿qué número me da? Perdón, primer conjunto de bits, no de caracteres. Ese que tengo marcadito ahí, ¿cuánto nos da? Cuidado, Iván, no nos vayas a matar de la risa. Obviamente nos da un número, pues, don Iván. ¿Qué número? El don comedias. El comedias. El, el bromas. Ya, ¿cuánto nos da entonces el primer conjunto de 8 bits? Vamos resolviendo. Binario básico. ...97 dice don Iván... ...Marcelo 97, el resto... Ah, faltaba terminar, dice don Iván. Ya. ¿El resto confirma o rechaza? Aprueba o rechaza. ¿Es 97? En efecto. Yo el ejercicio lo estoy haciendo con lo que me dicen ustedes. Don Benjamín no tiene idea hasta estas alturas del año binario. Ya es problema suyo porque yo he dado todas las instancias para enseñarlo. Estamos traduciendo binario. Eso es todo. Me está diciendo que no sabe binario. Es un gran problema si no sabe binario. Don Benjamín, lo que yo estoy haciendo, lo que ustedes me dijeron, estoy traduciendo ese número en binario a decimal, nada más. Eso es lo que estoy pidiendo. Si se está quedando dormido, tómese un café, no sé, acuéstese más temprano, pero no de ese tipo de excusa acá, pues, don Benjamín, que se está quedando dormido. Tómese un cafecito cargado, báñese bien con agua helada y se meta a la clase. Una recomendación que le puedo hacer. Pero esa actitud mejor no la diga por chat. Queda mal. ¿Ya? Vamos con el siguiente carácter, chiquillos. Estamos muy lentos para binario, algo tan básico para ustedes ya. 97. Siguiente conjunto de bits. ¿Cuánto nos da eso? Don Marcelo dice 108, el resto. ¿Confirma lo que dice don Marcelo o en desacuerdo? 108 dice don Amaro también. Le dio 108. Vamos, chiquillos, el resto. Vamos apurando que nos quedan 10 minutitos de clase. Ahí ya Amaro se está adelantando. Bien.
Dice que el siguiente da 111. Josué confirma que 108. El resto parece que está durmiendo, jugando, escuchando música, se conecta por conectarse al parecer porque no participan siempre los mismos, raramente. Yo no tengo la tabla, o sea, la tengo en el cuaderno y no me acuerdo bien la tabla de la que se usa 108. para resolver esto, entonces no me acuerdo. Hay un dicho, don Alejandro, la excusa agrava la falta. Mejor calladito, le recomiendo. Que a veces uno por excusarse es peor. Pero si se hacen los que no tengo la tabla a mano, no me acuerdo el orden de los números. Sé que va de dos en dos, pero no me acuerdo eso. Es que claro, ya chiquillo, a estas alturas, con todos los repasos que hemos hecho, con todos los ejercicios que hemos hecho, con el correo abierto para que hagan sus preguntas, con todas las oportunidades que he dado, esto ya debería ser tema dominado. Pues o sea, ustedes deberían hacer la tabla ya eh, de memoria, solamente siguiendo el procedimiento. Entonces, no sé, no sé. Ya. ¿Cuánto nos da entonces la última cifra para que avancemos? Porque al parecer estamos todos ahí medio oxidados. Nos queda la última cifra. Vamos con la última cifra entonces. Ya confirmamos 97, 108, 111 y nos queda la última secuencia de bits. Ya, Maro ahí dice 72. El resto confirma, les da 72. Josué le confirma con 72. Marcelo sí también. Lo puso antes por ahí. No apareció don Alejandro. Perdón, don Marcelo. Alejandro 72 dice. 72. Ya chicos, bien. Si se fijaron, cuando nos entregan una secuencia, en binario, lo que tengo que hacer, bueno, yo se las voy a entregar siempre separada en 8 bits, para que no haya tendencia al error. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a transformar a decimal, al número decimal, ¿ya? Y luego, segunda parte, tengo la secuencia ya en decimal. ¿Qué debo hacer? Súper fácil. Voy a la tabla, van a mantener ustedes estos numeritos, anótenlos, por ahí, anótenlos. Y ahora voy a mi tabla ASCII, que es la tablita que está por acá. Terminando la clase les voy a enviar esta presentación para que la tengan en su correo. ¿Ya? Ahí va a aparecer la tabla ASCII. Entonces, voy a esta tabla ASCII y veo el número que obtuve. En este caso voy con el primer número, si lo veo desde mi derecha, desde mi izquierda a mi derecha, el primero sería el 72. ¿Equivale a qué número el 70? Perdón, ¿equivale a qué carácter el 72? A la H, pero ojo, H mayúscula. Equivale a la H pero mayúscula. Recuerden que aquí hay mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo la H mayúscula que es 72 que la H minúscula que es 104. Así que aquí vamos a tener que tener mucho cuidado con las mayúsculas, ¿ya? Y con las letras acentuadas también. Pero siempre el número nos va a entregar la posición correcta en la tabla de caracteres, así que no debiese haber mucha tendencia al error. Ya el siguiente número es 111. ¿A qué letra equivale? ¿O a qué carácter equivale? ¿O a qué número?
a la O. A O minúscula. Vamos a poner ahí chiquito. Luego tenemos el 108, que equivale a, muy bien, a la L minúscula. Y por último tenemos el 97, que equivale ¿a cuál equivale el 97? A la letra A minúscula, perfecto. Entonces, chicos, voy nuevamente a mi ejercicio y se podrán dar cuenta que esta secuencia que está acá en binario representa al carácter H mayúscula, al carácter O minúscula, al carácter L minúscula y al carácter A minúscula, lo cual conforma la palabra hola. ¿Ya? De esa manera trabajan nuestros sistemas, las computadoras, los ordenadores, ¿ya? Para llevar estas palabras, estas letras, estos símbolos, para ser representadas en nuestra pantalla, ¿ya? A través de los programas de editores de texto, chats, páginas web, etcétera. ¿Ya? Entonces, este conjunto de caracteres podemos traducirlo a la palabra hola. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Ya, de este tenor van a ser los ejercicios. Vamos a trabajar con binario y con hexadecimal. Ya, entonces chicos, les voy a dejar un ejercicio para la próxima semana para que lo realicen, pero en hexadecimal. Y ustedes van a tener que deducir cómo realizarlo. Vamos a ver si lo pueden hacer. Les queda como desafío. Que es 48, 6F, se los voy a dejar con un puntito ahí, 6C, 6, 1. Eso está en hexadecimal. Entonces, chiquillos, mismo procedimiento. Tendría que transformar estos que están en hexadecimal. Recuerden que están separados por un punto. El punto, ¿cierto? Me dice que entonces tengo que tratarlos como independientes, cada uno. Tengo que hacer el procedimiento independiente. ¿Ya? Don Amaro, les voy a enviar la tabla al correo. Terminando la clase, se las voy a enviar a su correo la presentación del día de hoy. ¿Ya? Si no les llega por alguna razón, mándenme un correo porque se las voy a enviar máximo de aquí a media hora más. Va a estar en su correo. Si no les llega, mándenme un correo indicándome que aún no les llega la presentación del día de hoy. Ya, don Alejandro, atento, porque ahora viene el resumen de la clase, lo que usted estaba preguntando. Ya, chicos, ¿qué aprendimos de ASCII el día de hoy o de la codificación de caracteres? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Vamos resumiendo la clase. Atento, don Alejandro, usted que llegó tarde, que necesitaba saber esto. Profe, ¿Sí? ya vimos qué es la codificación, que bueno, habíamos dicho que la codificación de caracteres es el método que nos permite convertir un carácter de un lenguaje natural en un símbolo, perdón, de otro sistema de representación, como un número o una secuencia de pulsos eléctricos en un sistema electrónico, aplicando una serie de normas o reglas de codificación. Pudimos ver eso, también vimos las tablas o el conjunto de carácter de la codificación. También pudimos ver el conjunto de carácter más comunes, que bueno, habíamos dicho que los conjuntos de caracteres comunes universales serían, por ejemplo, el código Morse, el braille y las banderas de señales marítimas y entre otros ejemplos que pueden aparecer. También vimos que la codificación de caracteres se basa en definir tablas que indiquen el carácter en el lenguaje natural y su correspondencia en el lenguaje del ordenador. También vimos el listado de conjuntos de caracteres más comunes relacionados con el mundo de la tecnología y la transmisión de datos digital. Vimos el ISO 646, que es el ASCII, el EBCDI, que es CP930, y el ISO 8859, que fue en el que más nos enfocamos. Bueno, vimos también el código ASCII, que es el conjunto de caracteres publicado por el ANSI.
Este, como estándar en 1967 significa Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información. Este código está basado integralmente en el alfabeto latino que tiene distintos tipos de uso. Y vimos que el ASCII en informática se conoce como el código fuente al texto desarrollado en lenguaje de programación, que debe ser compilado o desarrollado para poder ejecutar en una computadora, que es una representación de los caracteres. Vimos, bueno, el ISO 8859, que creo que fue en el que más nos enfocamos, que este ASCII no incluye los caracteres acentuados ni el comienzo de interrogación que se usa en castellano, ni tantos otros símbolos matemáticos, letras griegas y etcétera. Habíamos dicho que, bueno, como esto lo habían hecho o sea, lo hicieron en los Estados Unidos, habíamos hablado que en el inglés no se usa el signo de interrogación o el signo de exclamación al principio del texto, o sea, o de la oración, de lo que vayamos a escribir. Entonces vimos que surgió el ISO 8859 que utiliza 8 bits y que por lo tanto permite 256 caracteres, suficientes para abarcar los caracteres de un lenguaje concreto. En ellos, bueno, los 128 caracteres primeros son los de la tabla ASCII, la original, y los otros 128 fueron los símbolos extras, los que se añadieron. Que se publicó su primera revisión o su primera versión en 1985. Y bueno, eso es lo que recuerdo. Bien, bien. Muy bien, Josué. Ahí don Alejandro tomó nota. Ahí ya tiene el resumen Sí, entonces. Y vimos el procedimiento entonces de transformación que ya fue parte de la clase, del final de la clase. ¿Ya? Vimos desde binario, traducir un mensaje puesto en binario a encontrar su significado. Ya, y entonces recuerden que les dejé este ejercicio que les estoy mostrando acá, que está en hexadecimal. Entonces ustedes, chiquillos, van a tener que encontrar el mensaje que está oculto acá, traducirlo y ver qué dice ahí. ¿Ya? Bien, chicos, eso entonces sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo mañana para la clase de instalación y configuración de redes. Entonces a las 11:05 sean puntuales porque ustedes saben que yo comienzo en punto. ¿Ya? Así que para que no lleguen atrasados les recomiendo conectarse unos 5 o 10 minutos antes a la sala de espera. Mantenerse conectado ahí. Mientras en ese tiempo puede tomar desayuno, no sé, ir a bañarse, pero manténgase ahí conectado. ¿Ya? Eso, que estén muy bien, chiquillos, que tengan muy buena tarde y nos estaríamos viendo mañana. Chao a todos.